Vamos a hacer esta segunda cita de conversaciones que estamos teniendo con todas las autoras y los autores que van a participar en la tercera edición del Festival Ojos Rojos. Tenemos el gusto de contar con la fotógrafa mexicana Dulce Pinzón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. Queremos dar gracias por tu tiempo y queremos también agradecer pues, a todas las instituciones que están apoyando que se pueda realizar esta tercera edición del festival, al Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, a los ayuntamientos de Toña de Javea, a la Fundación Salva Sabar y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Consulado de México en España. Si te parece, Dulce, vamos allá. Voy a hacer una pequeña introducción para ponerte en contexto, ¿vale? Vale. Naces en Ciudad de México en 1974, estudias Comunicación de Medios en la Universidad de las Américas en Puebla y luego en la Universidad de Indiana en Pensilvania empiezas a estudiar fotografía y en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Tu trabajo oscila entre la fotografía documental y la fotografía construida. Ha sido publicado y expuesto en América, Europa, Asia y Oceanía. Y estás considerada por la revista Forbes como una de las 50 mexicanos más creativos en 2015. Actualmente vives y trabajas entre México y Nueva York. Tu relación con la fotografía empieza en México, en la Universidad de Puebla, donde estudias entre otras disciplinas, ¿no? Tú estudias ciencias de comunicación, pero es en Estados Unidos donde realmente estudias fotografía individualmente, primero en la Universidad de Indiana y luego en Nueva York. ¿Qué te lleva a elegir la fotografía? ¿Dulce? Mira, yo creo que mis inicios en la búsqueda de construir imágenes, porque más allá de ser una fotógrafa como, digamos, como elección, elegí comunicarme a través de las imágenes, ¿no? El hecho de ser de la generación de los 70s creo que tiene mucho que ver con el imaginario que yo utilizo para construir estas imágenes y poder comunicar con lo que a mí me interesa, ¿no? La primera vez que tuve una aproximación como ya bien certera con la imagen fue cuando mi papá tuvo un viaje a Alemania. Él viajaba recurrentemente a Alemania y traía cámaras, ¿no? Cámaras más o menos de los 80s, de los 70s, y me causaba mucha intriga el hecho de que a él le gustaba de una forma como muy cándida registrar todo lo que nosotros hacíamos, y hasta se convertía en un poco como este suceso que está un poco molesto porque pues todo lo documentaba. Pero después, cuando yo tenía como 6 años, aquí le decimos en México los Reyes Magos, que es como, no sé cómo le digan ustedes en España, pero son estos los tres reyes, ¿no? Que traen regalos a los niños después de las Navidades. Y me trajeron justamente este dispositivo, que bueno, la marca es Viewmaster, pero pues es un aparato estetoscópico que tiene pues 2 imágenes y que se le meten unos disquitos, que bueno, todavía conservo esos discos desde mi infancia, estos discos que algunos ya están muy amolados, porque bueno, yo cuando me regalaron El Mago de Oz, que es justamente como los primeros 3 discos que venían en un paquetito, me causaron un impacto impresionante en la mente de una niña de 6 años, no sabiendo realmente, pues, este recurso tan simple, ¿no?, de la óptica, y lo que yo quería era más bien como adentrarme a cuál era la magia de esta alquimia que me parecía absolutamente incomprensible. Por eso están cortados, porque yo los cortaba y los ponía en otros formatos como para entender dónde estaba la tridimensionalidad, y a la vez que los contenidos me parecían hermosos, me parecían
horripilantes y terroríficos, porque pues, los primeros discos que contaban historias eran muy gráficos y eran muy realistas, y la tridimensionalidad pues sí le daba este toque, pues, no sé, como aterrador para mí, pero creo que eso fue como la parte que me motivó después, ya en la adolescencia, a construir imágenes, ¿no? O sea, a querer de alguna manera expresar con una forma tan gráfica, pero tan simple, no tenía que ver con las palabras. Entonces, en la universidad yo resolvía las tareas de forma fotográfica, o sea, mientras todos los demás quizás presentaban escritos, yo presentaba diapositivas, ¿no? Entonces, era bien interesante para mí entender que mi mundo era más, se iba o quería narrarlo más a partir de lo visual y muchas veces hasta silencioso, ¿no? Ahora, bueno, pues tengo mayor relación con las palabras, ahora ya las necesito también para complementar y como estas cruces de disciplina, pero bueno, este es como empezó mi interés por la fotografía. Ajá. La llegada a Nueva York fue un intercambio, ¿no? Con la Universidad de Pensilvania, me imagino que sí. Tranquila. Dejas todo esto para mudarte a Nueva York, casi vivir con 13 personas, creo, y trabajar de camarera. ¿Qué veías que tenía Nueva York para este cambio tan? Pues mira, todo ha sido una serie de eventos que llevan de una forma bastante, pues hasta a veces como que sucedieron de una forma bastante random, ¿no? Bastante aleatoria, realmente no eran como conscientemente buscados. El hecho de irme a estudiar a Pensilvania fue más bien en búsqueda de una cierta libertad, ¿no? Mi contexto en la ciudad que ¿no? De alguna forma incongruente dejé por una razón y regreso a donde estoy ahora, ¿no? A la misma ciudad, era justamente alejarme de las restricciones que habían en varios ámbitos, pero sobre todo creo que en el doméstico, porque ser la hija única de puros hermanos, pues había una cierta forma de restricciones domésticas que no me permitían para mí tener como toda esta libertad para poder aprender, ¿no? Aprender porque yo siempre he sido como muy curiosa y muy vaga, ¿no? Siempre me ha gustado tomar camino y desde pequeña irme a perder por ahí por los mercados y tener una independencia que me ha permitido justamente alimentar esa curiosidad. Entonces, al tener una adolescencia bastante libre para el resto de las niñas de mi edad, porque mis padres me regalaron un auto a los 15 años versus una fiesta de estas de pasteles y los chambelanes y los vestidos, que para mí eso me parecía terrorífico. El hecho de tener movilidad ya me hacía una chica atípica en este contexto, pero a la vez en mi casa pues sí habían unas expectativas bastante normales para los cánones que hay aquí, más en mi generación, ¿no? En los 80s. Y la oportunidad de irme como intercambio fue esa gran puerta a poder tener libertad, ¿no? Y pese a que realmente los privilegios, ¿no? Los privilegios con los que yo crecí, se tradujeron justamente en poder viajar a Nueva York y entender que esa ciudad representaba para mí, no entendía qué, pero de una forma muy intuitiva representaba la libertad. Entonces, la forma de llegar a Nueva York no iba a ser exactamente la misma de estudiar, porque, bueno, tampoco mis padres estaban tan entusiasmados con la idea, así es que lo que yo tuve que hacer es, con mis propios recursos, irme. Y así me fui, con una maleta, un portafolio de fotografía con lo que yo pensaba que me representaba en ese momento como artista. Y a los 20 años llegué a la casa de una amiga, en donde a través de
telegrama, porque pues en ese tiempo no había ni email, no había ni WhatsApp, mucho menos redes sociales. Había telegrama avisándole que llegaría, porque esta amiga justamente y yo teníamos ciertas mismas inquietudes aquí en la ciudad de Puebla, sobre todo inquietudes de sustentabilidad y ecología, ¿no? La verdad, como muy avanzadas para nuestra edad, pensando ya en problemas sistemáticos de justamente como y muy políticas, pues nos frustraban muchas situaciones a en nuestro alrededor y fundamos Greenpeace en Puebla, para el cual pues nosotros teníamos pues bastante, digamos, como herramientas para poder difundir en el radio, teníamos amigos que nos apoyaban, pero a la hora de realmente de las acciones pues no llegaba nadie y teníamos nosotras prácticamente que sembrar arbolitos, lo cual está padrísimo porque pues ahora puedo ver, regresando acá a algunos lugares donde plantamos y ahora son, bueno, no son arbolitos, son señores arbolotes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esa frustración sí sirvió para hacer lo que pudimos. A ella, sus papás se la llevaron a Nueva York, justamente migrando, buscando oportunidades, y yo fui siguiéndola. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando, bueno, yo llego a la ciudad de Nueva York, ella vivía en el sur del Bronx, pues en ese momento era de los barrios más rojos, ¿no? De los barrios más peligrosos, y llego en un 24 de diciembre, totalmente anarquista, mi decisión y rebelde, porque yo dije, yo no quiero pasar Navidad consumista nunca más aquí en esta ciudad, y me voy, y justamente fue pues este capricho adolescente, ¿no? De irme en 24 de diciembre en búsqueda de mi amiga que representaba pues el futuro libre. Y así es como empezó una aventura de 16 años, ¿no? En donde realmente mis expectativas y la realidad no empataron por mucho tiempo, pero que se convirtieron en una enseñanza y un legado de mucha humildad y una construcción espiritual bastante fuerte que me formó. ¿Cómo crees que te han influido los amigos en tu creación? Pues yo creo que Nueva York como ciudad, como estilo de vida y como piedra fundacional de lo que me dio justamente la estructura para construir mi cuerpo de trabajo, fue totalmente básica, ¿no? Yo creo que no hubiera sido la misma persona, ni hubiera hecho los mismos proyectos, ni tendría lo mismo que decir si no hubiera llegado a Nueva York. Si hubiera llegado a otra ciudad, hubieran sido quizás otras problemáticas las que me agobiaban, hubieran sido otras herramientas las aprendidas, y por lo mismo pues hubiera sido un lenguaje con otra estética completamente distinta. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que viví a lo largo de 16 años. Se puede contar a grandes rasgos con el hecho de que lo que a mí me acercó a mis proyectos era mi propia biografía, ¿no? Era mi propia vida, mi propia narrativa de las diferentes etapas que pasé a lo largo de 16 años, ¿no? Desde construir imágenes que estaban muy cerca del documental y de la escuela pues fotoperiodística, que era pues más bien el legado estético que tenemos muy arraigado los mexicanos, hasta irme alejando poco a poco y construir mis propias fantasías desde mi imaginario, desde mi cabeza, y llevarlas a estas imágenes muchísimo más complejas y más compuestas, en donde ya tiene que ver la teatralidad y ya tiene que ver pues más puestas en escena y otros elementos prestados de otras disciplinas, ¿no? Multirracial es tu primer trabajo, es de 2002-2003, creo. Fíjate que no, o sea, esta quizás es la que de alguna forma comenzó a tener una estructura estética, pero en realidad yo experimenté con 2 o 3 otras series, una que se llamó Lotería, otra que se llamó Viviendo en el Gabacho, otra serie de autorretratos, pero esta quizás es la que ya le dio un sentido más formal, y fue con el que empecé a ganar algunos apoyos como el FONCA, Jóvenes Creadores, y entonces quizás fue en donde yo vislumbré
la manera personal de expresión. Sí, es verdad que es un trabajo. Aquí retratas a individuos provenientes de mezclas multisociales con fondos primarios, como el rojo o la... Sí, mira, esta serie se debe justamente al hecho de observar mucho, ¿no? Observar mucho los gestos, los rasgos, las actitudes y las aptitudes que tenían las personas en el metro principalmente, ¿no? Que es como lugar bien democrático, en donde todos, no importando la raza, no importando la clase social, pues nos transportamos. A diferencia de otras ciudades como donde yo estoy en este momento, que las clases las marca la movilidad en gran medida y es el auto. En Nueva York, pues, y en otras ciudades, ¿no? También Europa y las principales ciudades cosmopolitas, esto no sucede. La movilidad es mucho más democrática. Entonces, en este sentido, el observar todos los días estos diferentes rasgos, me divertía mucho como adivinar, ¿no? Como adivinar de dónde puede ser esta persona, hasta dónde puedo llegar yo a vislumbrar el hecho de que estoy en lo correcto. Porque en México creo que nunca nos planteamos el hecho de nuestro pasado, de nuestras raíces, porque todos nos consideramos mexicanos como a grandes rasgos, pero en realidad el clasismo con el que vivimos está íntricamente correlacionado a nuestra ignorancia sobre quiénes somos y de dónde venimos y nuestras raíces. O sea, no nos hemos puesto a indagar que no solamente está la clase alta y la clase baja y la clase media, o que algunos son morenos porque vienen de indígenas, porque también hay negros y que también somos asiáticos y que tenemos todos estos, pero no lo hemos absorbido como cultura, ¿no? Como sociedad más bien. Y eso me parecía sumamente interesante, el hecho de que en Nueva York, en ciudades así, tú le preguntas a alguien de dónde eres y te puede decir igual la nacionalidad, pero sí se va a un árbol genealógico bastante amplio hacia atrás, en donde dice, bueno, yo soy judío, asiático, en French, Italian, y, ¿sabes? O sea, sí hay como está autoconocimiento y creo que eso también permite mucho la empatía. Entonces, el hecho del concepto de raza me parece uno de los conceptos como más arraigados a la economía global y el hecho justamente pues también de crear ciertos mecanismos ¿no? Como para separar. Y a mí me parecía que si realmente el concepto de raza es algo como natural o es un concepto creado, ¿no? Creado y con qué sentido. En ese momento estaba trabajando como mesera y niñera y también el ir a parques me permitía ver como todas estas chicas que también hacían el mismo trabajo que yo, de cuidar a otros niños de otros americanos y generalmente pues se veía el contraste grande, ¿no? O sea, la mexicana cuidando a un rubio, o la negra cuidando a un rubio, o una rubia cuidando, o sea, pero de repente había una chica que parecía asiática y que estaba cuidando a un niño que parecía su hijo, pero no era su hijo, perdón, no era su nani, era su hijo. Y entonces fue la primera vez que yo me acerqué y le pregunté como, ¿de dónde eres? Porque tu niño parece mexicano y tú te ves asiática. Entonces, bueno, me dijo que su esposo era hindú. Y entonces me pareció como bien interesante y por un buen tiempo me dediqué a seguir gente que me interesaba y me aproximaba a ellas y les decía, ¿de dónde eres? Y bueno, y después pensé, pues debería fotografiarlo y puse un anuncio en un diario, un periódico de la zona que se llama el Village Voice, que era, bueno, antes todo el mundo agarrábamos los diarios y de ahí nos comunicábamos, ¿no? Y eso era como el más visto, ¿no? El más cool, el que tenía como todas las ofertas de dónde salir y tal. Entonces puse el anuncio diciendo que se necesitan personas que se autodefinan como multirracial,
para unas fotografías y se les regala una fotografía. Y yo le puse así, claro, no models, o sea, no estaba buscando modelos, estaba buscando gente. Y fue muy lindo porque mi departamento en Williamsburg, en ese momento yo estaba viviendo en Williamsburg, un vecindario que en ese momento pues era un vecindario bastante fuera del rango de donde aquí la gente le gustaría vivir, pero ahora que es de los lugares más caros y gentrificados que hay en el planeta, llegaba la gente a mi apartamento en un sótano y yo justamente los fondos los pensé con la idea de esta metáfora, ¿no? Esta metáfora que puede ser el hecho de que al mezclar los colores primarios pues se vuelve una gama infinita que es el espectro de los pantones, de los colores. Y bueno, pues así fui trabajando esta serie, apliqué por primera vez a un apoyo mexicano, lo gané y eso me permitió también viajar a México, pero ya con un estatus de artista, ¿no? De fotógrafo y poder de alguna manera pues tener esta relación íntima también con mi país, para el cual solo regresaba muy poco, quizás solo las Navidades, ¿no? Incongruentemente. Y me permitió pues darme cuenta que ser artista podía ser un estilo de vida que me interesaba. Ajá. Vamos a hablar, si te parece, de la verdadera historia de los superhéroes, que además vamos a exponer aquí en Denia, dentro del festival. Es un trabajo que, más allá de la apariencia pop colorida y cómica que tiene, pone sobre la mesa un tema bastante duro, como es la precariedad de Estados Unidos. Ahora sí te me estás cortando un poquito. Sí, a ver, ¿quieres saber? Ahora sí, ya. Te decía que más allá de ese colorido, de esa estética pop que tiene este trabajo, indica pues un trabajo, pone sobre la mesa un tema bastante duro, como es la precariedad de los trabajadores latinos o de muchos de los trabajadores latinos en Estados Unidos, indicando una situación económica, social y política bastante poco visualizada incluso dentro de Estados Unidos. ¿De dónde parte la idea de los superhéroes? Al principio de la conversación te dije que la mayoría de mis proyectos son autobiográficos y anecdóticos, ¿no? Y salen como de mi propia vida. El hecho de haber sido niñera, ¿no? Mesera, bueno, hice cualquier cantidad de trabajos antes de realmente poder decir, yo soy una artista que se dedica al arte. Me ayudó muchísimo a entender desde adentro ciertas necesidades y sentirme también como parte de una comunidad trabajadora, migrante, claro, con privilegios, yo podía salir y entrar cuando quería, pero me acercó muchísimo a entender, ¿no? Porque no es lo mismo mirar, quizás por eso estoy un poco peleada con el fotoperiodismo, porque siento que ve desde una mirada muy cenital las problemáticas a las que se quiere uno abordar y llegas y como un paracaidista llegas y tomas fotografías una semana de algo que no entiendes, no es tuyo, no es propio, no vas a saber, solo lo ilustras. Para mí, el hecho de construir este proyecto que me llevó 10 años en fotografiarlo, significaba el dignificar la labor que yo también de alguna manera hice, en muchos sentidos. No solamente en que yo haya hecho muchos de estos trabajos, sino de que trabajé directamente con la comunidad. Y entender sus necesidades y luchar por esas necesidades y sobre todo politizarlos y darles estas herramientas para que ellos mismos pudieran tener este sentido de empoderamiento para poder hacer, denunciar y hasta pedir derechos, ¿no? Cuando obtengo mis documentos para poder estar ya de manera casi permanente en Nueva York, en Estados Unidos,
También me ayuda mucho a tener un mejor trabajo. En ese momento yo estaba también trabajando en un café, ¿no? Un cafecito que en las mañanas pues hacían las filas enormes de gente que trabajaba generalmente, tomaba este autobús que se va toda el First Avenue y que llega hasta las Naciones Unidas. En ese trajín me encuentro a una mujer que se llama Rosa, que trabajaba en la unidad latinoamericana de radio, y siempre pues en el cafecito le platicaba, me decía, es que yo creo que tú estás como overqualified, ¿no? Para este trabajo. ¿Realmente qué eres? Le dije, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, trabajé en my hometown haciendo radio universitario y tengo experiencia en pues muchas otras cosas. Estoy aquí porque todavía no tengo mis documentos de trabajo. Entonces me dice, oye, yo necesito un asistente en la ONU, y le dije, pues estaría súper chévere, ¿no? Yo siempre pensé que la ONU y UNICEF era como, wow, ¿no? Así como la punta de flecha de los derechos humanos, y un lugar a donde me gustaría, desde donde me gustaría trabajar y abordar ciertos problemas o problemáticas. Entonces, bueno, pasé los exámenes, me contrataron y empecé a trabajar en las Naciones Unidas. Fue una experiencia bien importante, bien interesante, porque creo que después de un tiempo que estuve ahí, era formalizar el contrato para ya tener un estatus más alto y, bueno, el salario buenísimo y todo. Pero pronto, o sea, trabajando ahí quizás un par de meses, me di cuenta que era una institución muy decadente, una institución bastante comprometida con intereses que no tenían nada que ver con el mundo real, y me quise ir. Y dije, no, en ese momento también me buscaron algunas, estaba yo muy cerca como de la comunidad, porque también daba clases de inglés en ciertos espacios comunitarios y culturales. Entonces me ofrecieron que estudiara Derecho Laboral. Esta foto justamente ilustra esa idea mía de estudiar Derecho Laboral y ayudar a ciertos sindicatos que estaban buscando apoyar a los migrantes en áreas de representatividad para tener mejores, no solamente derechos, sino que también tuvieran la oportunidad de tener seguro médico, al pagar impuestos, quizás poder tener la formalidad de un permiso de trabajo, una residencia, en fin, una serie, pero todo se necesitaba, pues, alguien que ayudara a organizar a la comunidad, empoderarla, pero sobre todo ayudar a los sindicatos a poder pedir el derecho al salario mínimo y a la jornada de 40 horas, porque los mexicanos o los migrantes pues trabajan a veces hasta 80 horas con salarios bastante comprometidos, y cuando llegan todavía mandan dinero a sus ciudades de orígenes con unas altas fees, con altos pago a estas empresas que cobran unos cuotas bastante altas, y luego llegan a México y aún así siguen tratados como gente que no vale nada, y luego todavía llegan acá y les explota o se les asalta. Y entonces, bueno, una serie de situaciones en donde el migrante siempre se ve pues bastante victimizado y bastante precarizado, ¿no? Entonces dije, sí, totalmente, me voy a trabajar al sindicato, y fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia para mí muy afirmativa, porque me politizó muchísimo. Me politizó, me di cuenta que ser una mujer en ciertas áreas puede ser muy vulnerable, pero también puede ser una herramienta enorme, porque los migrantes te escuchan a ti, ¿no? Te escuchan, te entienden, te creen, y esa responsabilidad de que tú puedas realmente incidir en su pensamiento, pero más allá de su pensamiento, sino que realmente los llevas a la lucha, para la lucha frontal, ¿no? Hasta quizás de poder asumir riesgos gigantes, como hasta perder su trabajo o ser deportados. Me impactó mucho. Me impactó mucho el hecho de que yo pudiera decirle a este man
vístete con este traje en tus horas de trabajo, y él empoderadísimo, pensando no importan las consecuencias, pero yo estoy obteniendo el mensaje que tú me estás dando a través de este proyecto, en donde por primera vez me sacas de la invisibilidad en la que vivo, me sacas del anonimato, me empoderas, y yo estoy corriendo ese riesgo. Y te doy mi nombre, y te doy mi apellido, y te digo cuánto gano. Y bueno, pues ese proyecto fue muy interesante para mí, porque lo construí con ahorros, ¿no? Lo construí con ningún tipo de apoyo hasta después que empezaron, bueno, ya cuando vi que sí tenía una potencia visual impresionante y que yo de ahí estaba aprendiendo realmente cómo ser una directora versus una fotógrafa, cómo ser una psicóloga, cómo ser una resolvedora de problemas técnicos, y además también cómo construir logísticas y cómo gestionar situaciones para que todo esto sucediera en 15 minutos, porque la misma vulnerabilidad de estas personas no permitía que se convirtiera esto en un shoot, ¿no? O sea, éramos un amigo, una amiga conmigo llevando las cosas y poniendo las luces y pum, pum, y muchos amigos también apoyándome, ¿no? Por ejemplo, amigos que en su momento pues, estaban cerca de mí, pues se convertían en el público, y bueno, así es como a partir de 10 años hice esta serie con una cámara de medio formato, es una Mamilla 7.2. Entonces, bueno, también el tema de fotografiar con cámara análoga, pues también es en ese momento, bueno, pues no se cuestionaba, es lo que había la cámara digital apenas comenzaba, quizás para mi presupuesto pues todavía no la tenía, pero por ejemplo para hacer esta foto pues sí me tardé muchísimos años hasta que hubo apoyos, o también hubo ya una visibilidad en medios, en el New York Times, entonces ya podía haber una credibilidad por parte de quien me podía prestar esta ventana en un edificio, bueno, una serie de logísticas que se fueron construyendo para que este proyecto sucediera. Y en tu obra hay mucho... Digo que en tu obra que hay mucho trabajo previo, mucha preproducción. No hay casi nada de retoque a posteriori. Realmente se ve que es más niveles, más la manera de enfrentar tu proyecto. Piensas la imagen, supongo, detenidamente durante tiempo, y esto supongo que más allá de la técnica y de la estética haya una profundidad en lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Piensas mucho tus fotos? ¿Hay bastante de intuición? ¿Disparas mucho? Mira, eso tienes toda la razón. Yo creo que la escuela de la fotografía análoga, lo que nos enseñó es a planear. La planeación, creo que a diferencia de la era digital, es totalmente distinta, porque ahora, pues con la fotografía digital, pues y la gente más bien postproduce, se sienta horas enfrente de este cacharro a ver qué salió y qué no salió, versus que cuando tienes película y eres pobre, pues tienes que pensar que 20 cuadros son $8 más revelarlo, otros 10, y ahí le va sumando el precio, ¿no? Y entonces, pues también, yo también como ecologista, pues también pensaba todo como todo lo que implicaba este proyecto en términos medioambientales, porque pues también generas contaminación, y al imprimirlas, antes eran pues en cuartos oscuros, mojados, entonces sí había un grado de conciencia mucho mayor hacia la planeación. Entonces yo siempre lo que hacía era planificar en este sentido. Te voy a enseñar mis cuadernos de trabajo, en donde yo primero escribía. Después de escribir me ponía a planear, y además son así como temáticos, ¿no? Tengo esa planeación me ayudaba justamente a no gastar de más. Y hay muchas veces que yo, cuando las tomas no me salían,
decía, ay, esta toma no me siento contenta, entonces yo siempre me ponía, son repetibles, son repetibles, son repetibles, o sea, como el hecho de que tampoco me traumara tanto por no haber obtenido eso. Todavía aquí tengo en los nombres, las direcciones, los apellidos y los teléfonos de todos los participantes, claro que muchos ya ni han de vivir aquí y así, pero pues todo era una cosa de planificación, ¿no? Todo esto era mucho de pensar y de construir a partir de este tipo de procesos que me ayudaron mucho a evitar también, ¿no? Y agradezco mucho de ser de la época análoga, porque así continúo con mis procesos de todas las series. Yo a veces, ya en otras series que vamos a hablar posteriormente, me tardaba hasta 2 o 3 meses planificando una foto y la tomaba en un medio segundo, o sea, en 30 segundos ya estaba, porque ya nada más la tenía que sacar de aquí, ya nada más la tenía que traducir. Entonces, eso es muy interesante porque si me preguntan cuántas fotos tomo digitalmente, tomo 20, o sea, me estoy como ese mismo proceso y además conozco la luz, ¿no? Conozco mucho la calidad de la luz, a qué hora quiero, hago scouting, hago mucha planeación en términos de lo que está pasando y los superhéroes me ayudaron a resolver. O sea, ¿qué pasa si estoy en un lugar pero llueve? Bueno, pues te sacas de la manga como buen director cualquier cantidad de recursos y lo resuelves. O sea, y a eso me evoqué mucho, por ejemplo, en ICP, a estudiar. No tenía dinero para estudiar una carrera tal cual de fotógrafa, pero me dediqué a asistir fotógrafos que me interesaban. María Ellen Mark y muchos artistas que quería estar cerca, más bien me puse a asistirlos y así como las mangas, ¿no? Y a trabajar directamente y a trabajar en los laboratorios, porque por eso es que desarrollé un muy buen ojo para el color. Por tanto trabajo de cuarto oscuro y por tanto trabajo, ahora mi trabajo tiene, hasta la serie de superhéroes y la del museo tiene 0 Photoshop. O sea, todo absolutamente es análogo. Ya después, pues descubrí el Photoshop como herramienta y lo empecé a incorporar, claro, ¿no? Pero realmente, pues de todo era lo que veías, lo que está. Y de hecho, yo no tuve una cámara digital hasta que me mudé a México. En el 2008 o 2009 fue mi primera cámara digital, me la gané de hecho en un concurso, fue una Rebel EOS 5 de 10 megapíxeles, o sea, de risa. Pero esa fue mi primera cámara analógica, digital. Todavía yo iba a Nueva York y me traía los rollos, ¿no? Pero bueno, al llegar acá, ese proceso se terminó por temas más bien de la economía mexicana, ¿no? Porque ya no hay laboratorios que te los revelen, o sí hay, pero a un costo altísimo. Y además aquí, bueno, ni pensar que todos esos químicos los van a procesar, se van directo a la tarja, ¿no? Se van directo al mar. Entonces, bueno, todas esas implicaciones me hicieron irme a lo digital. Saber que necesitas tener un activismo pues supongo yo, rodearte de un equipo humano que te ayude de alguna manera. ¿Trabajas con el equipo? ¿Tienes un equipo de trabajo? Sí, bueno, un equipo de trabajo tal cual para fotografiar, no, lo tengo para construir otro tipo de cosas, ¿no? Para el estudio, para ahora que tengo un espacio expositivo, una galería, pues tengo sí quien me apoya, quien me ayuda. En su momento, cuando hice las series de Andy, tenía alguien que retocaba, porque yo soy muy floja para esas cosas, no me interesan mucho el Photoshop, no se me hace muy divertido. Entonces, tienes a alguien que le dices, le instruyes, que tiene más o menos el mismo parámetros que tú tienes, de hasta dónde es estético para ti. Y pues sí, siempre hay gente que puede hacer lo que tú no puedes si no quieres o no te gusta, y lo puede hacer mejor que tú y bien, ¿no? Vale, vamos a seguir con la siguiente serie, con Historias del Paraíso. ¿Vale? Entonces, en esta serie encontramos un trabajo que defiende sobre todo la ecología. Sabemos que, como ya has dicho hace un rato,
en Puebla junto con una compañera. Imagino que la foto de los patos de goma tiene que ver con la historia de cargamento de patos que hay flotando en el Pacífico, ¿no? En 92. ¿O es otra razón? Es lo mismo lo de la niña, los globos, es un plástico el de los globos que es menos biodegradable que existe. Todo eso sí. ¿Sabes que te me estás cortando horrible? Sí, vamos a ver, si me acerco mucho, me oyes mejor, ¿verdad? Sí, total. Vale, pues me voy a poner, perdóname. Te decía que en Historias del Paraíso encontramos un trabajo que defiende la ecología. Como decías que habías fundado, eres una mujer comprometida con la ecología, fundaste en Puebla Greenpeace con una compañera, me imagino. Estábamos pensando que la foto de los patos, esta que tenemos ahora mismo aquí, no sé si tiene que ver con la historia del cargamento de los patos que todavía están flotando en el Pacífico desde 1992. Luego también pasa lo mismo con la foto de la niña que está con el globo en el Ártico, esta que estamos viendo. Ah, ya viste, ahí están los Viewmasters estos. Siempre coloco elementos de mi trabajo recurrente y los escondo en ciertos, en ciertas fotografías. Son fotos, o sea, tienen también un componente sobre algunas noticias, por ejemplo, estos globos que estás poniendo, o sea, el plástico de los globos es el menos biodegradable que existe, ¿no? Entonces, no sé si hay una intención en esos patos de goma o en estos globos o simplemente que funcionan este dinámico. Mira, te voy a platicar cómo sucedió la serie y después te voy a ir contando los elementos, ¿no? La narrativa que estoy queriendo lograr. Cuando bueno, pasa que los superhéroes se vuelven un boom en mi carrera, se vuelven mediáticos, expansivos, overwhelming, empieza una fiesta también en Nueva York, un poco como para distraerme porque los superhéroes sí me tomaron bastante, fuerte, ¿no? Y empecé People I Like también como para deconstruir un poco la estética. La estética de los superhéroes, ¿no? Te contaba que era casi todo como en 15 minutos hacer las fotos, rápido, casi todos en los lugares de trabajo de los migrantes y de repente quería como un break. Ese break fue People I Like, ¿no? Construir a partir del estudio. Construir como un happening, que pudiera pasar todo un día de convivencia y en un estudio, porque además apliqué para un estudio, porque yo nunca había tenido un estudio. Y resulta que, bueno, todo esto me llevó a pensar que ya estaba lista para ser mamá, que quería ya formalizar una relación y quería tener un hijo. Bueno, sucedió que la persona correcta para tener estos hijos llegó. Me embaracé de mi primer hijo, pero el papá de mis chiquitos es mexicano, viviendo en México, y entonces me vuelvo a vivir a México, ¿no? Después de 16 años, ni lo pienso, cierro mi casa, me llevo 2 maletas, mi gato, mi panza y mi computadora. Y me regreso a vivir a la Ciudad de México. Bueno, llego en justamente abril del 2008 y son de los meses que en México, sobre todo en la Ciudad de México, bueno, todo el mundo sabe las características ambientales de la Ciudad de México, son los meses más polucionados, ¿no? Los meses con más contaminación. Y bueno, pues yo en Williamsburg vivía a 2 cuadras del río. Nueva York, pese a que es una ciudad bastante grande y, bueno, sí tiene mucha basura, pero la calidad del aire es muy buena, ¿no? Porque, pues, hay mucho aire y es el mar. Es una isla por todos lados bosques, ¿no? Entonces, en México sí dije, oh, my God, aquí voy a vivir, o sea, en plena centro de Ciudad de México, la colonia Roma, sí, muy cosmopolita, muy todo, pero yo no podía respirar, ¿no? Y eso me llevó como a concientizar el hecho de que ahí iba a tener el bebé y que ahí iba a quedar. Entonces, como esa
esta como interiorización de dónde estaba viviendo en mi contexto me llevó a pensar en esta serie. Empecé a dar clases de fotografía y de historia del arte y así en una universidad local aquí en Puebla, que queda 1 hora y media, 2 de la Ciudad de México. Y uno de mis alumnos, César, me comenta que, porque le digo, yo ya tuve el bebé, ¿verdad? Le comentaba que yo quería hacer un autorretrato con el niño, con Mariano. Y me dijo, ¿y de qué te gusta? Y le dije, no sé, pues igual me gustaría vestirlo de osito, porque pues él tiene este traje muy lindo. Y me dice, pues en su momento su novia, Frieda, tiene un traje de oso que igual y te queda. Y ¿sabes qué? Que ahorita el Museo de Historia Natural, el que está en Las Fuertes, le dije, wow, ¿todavía existe? Me dice, no, ya lo van a demoler. Y el director, que es un arquitecto muy chingón, le está dando la oportunidad a artistas locales de intervenirlo efímeramente, pues como para ir despidiendo el museo, porque se van a convertir en oficinas gubernamentales, ¿no? Yo dije, no puede ser, hace años que no voy a este museo, desde que era una niña que lo visité y dije, ¡ay, el Polo Norte! ¡Wow! La tundra, el león, ¿no? O sea, cuando eres niño y vives en una ciudad, pues eso es lo más cercano que hay, porque ni había todavía zoológico, el African Safari, ¿no? Es exactamente igual de cruel un zoológico que un museo, ¿no? De historia natural, es lo mismo. Unos están secos y unos están muertos en vida. Pero bueno, entonces cuando voy a este museo, veo las posibilidades maravillosas de la decadencia de este espacio y la belleza también. Entonces empiezo a apropiarme justamente de estos elementos que son los dioramas, ¿no? Los dioramas pues son estos pinturas dentro de una caja de cristal que ilustran la botánica, el ecosistema de lo que se le pone enfrente, ¿no? Animales, plantas, o sea. Entonces, ahí empiezo a construir esta serie que se llama Historias del Paraíso, porque me interesaba justaponer el hecho de que los humanos, al llegar a este planeta, pues empezamos a devastarlo, a rebasarlo y sobre todo a crear estas relaciones totalmente violentas, ¿no? Con el medio ambiente, pero aquí el discurso cambia y aquí empodero a los animales, aquí les doy una cierta dignificación, una relevancia y los pongo pues totalmente dignificados, pero también con el mismo horror con las que los vi justamente puestos ahí, pero que también me permite a mí pues tener este tipo como de sanidad mental, ¿no? Sanidad mental, el hecho de que, bueno, pues no puedo hacer mucho, pero lo que puedo hacer lo estoy haciendo y de forma muy poética y estas son mi forma de sublimar mis frustraciones. Además, no solamente eso, sino que también hay una historia muy bonita con lo que pasó después con una foto, ¿no? Sí, justamente la foto donde está Andrea sobre el león, que es la que tengo aquí también. Aquí la pueden ver. Sí, sí. Bueno, pues esa foto me llevó no solamente una relación muy larga de trabajo con Andrea, sino que también me llevó a ganar premios importantes, pero que me llevó a que este proyecto se convirtiera más allá del hecho de la puesta en escena, como en un acto político que permitió que este museo tuviera fondos federales y fondos locales para poder hacer una reconstrucción del museo y en lugar de demolerlo y tirar a la basura toda esta taxidermia como de gracias por su cooperación, bye, ponerlos en una perspectiva con mucho más dignidad para que nuevas generaciones de niños puedan visitar este museo, que es el museo más visitado del estado de Puebla, y que además representa pues la única forma de que los niños en nuestra ciudad y de los alrededores pues aprendan sobre el Big Bang y de alguna manera pues vean, no sé, un don y vean que es tristísimo, pero bueno, también es una forma de aprendizaje y compartir conocimiento. Vamos a pasar a la siguiente serie, a la siguiente serie que se llama The Wonderful Life of Andy
Es una serie de retratos que quieren introducirnos en la vida de Andrea. Es una mujer que por lo visto es una inspiración para toda una generación de jóvenes que siguen el paso de su vida junto a su esposo, no sé, y vocalista del grupo Rebelde, y de su hijo Maximiliano. ¿Qué te atrae de la vida? Casi no te entiendo. ¿Qué te atrae de la vida qué te atrae de Andy para hacerla la protagonista de tu serie? Fue algo bien, bien mágico, pero también fue disruptivo, ¿no? Las dos a la vez. Andrea la conocí porque vivía en su medio en ese momento, en el mismo edificio en el que yo vivía en la Ciudad de México. Yo tenía este bebé que, pues, cuando uno, madre primeriza, pues siempre representan retos bastante grandes en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo el hecho de que pudiera yo tener espacios personales para trabajar y espacios sola con un bebé en un departamento porque el papá trabajaba largas horas, mis padres vivían en Puebla, entonces yo prácticamente estaba solo con el niño 24 horas, ¿no? Entonces, ella, muy jovencita, tenía 18 años, participaba en estas fiestas de rockabilly gigantes que duraban todo el día y toda la noche. Entonces, ya un día muy molesta fui a tocarles para decirle que por favor, que mi hijo dormía muy poco y que estábamos casi pegado pared con pared, que por favor, no mana. Entonces, salió Andrea. Andrea, este es el que se convirtió después en su esposo, y esta es como toda la banda rocamilera que tenían grupos, y en ese momento era como muy de onda, ¿no? La onda de estas el de Leopardo, ¿no? Sí, estos chicos y estas chicas que se ataviaban así, y bueno, fue un movimiento interesante en México. Entonces salí ella y me gustó mucho ella, me gustó como cómo estaba vestida, como pin-up, y como su cara, y le pregunté que si era modelo, y ella me dijo que no, que eso era la novia de Vicente, y entonces le dije que yo estaba haciendo una serie de fotografías en la ciudad de Puebla y que pues estaría linda incorporarla en alguna de las fotos. En ese momento yo iba a tener ya una exposición en zona macro, porque ya me representaba una galería, ya me representa una galería aquí en México, que se llama Patricia Conde. Esta galería que fue la primera que me representó en México, y también RM, que es una editorial, me hizo libros superhéroes. Entonces, bueno, llegué aquí a México a picar piedra y empezar a tener pequeñas incursiones en lo artístico, ¿no? Zona Maco era una de estas incursiones interesantes, importantes para mí por el escaparate que representa. Y la galería que me representaba también en ese momento con la serie People I Like, me metió a un premio de adquisición de Terrier, del agua. Entonces yo dije, podría ser una foto muy interesante, ella y él en el museo con el Terrier, y ver qué pasa, a ver, soltar la imaginación. Bueno, esa fotografía ganó. Cuando llegaron ellos al Museo a Puebla, pues ella se subió encima del león, y bueno, pues así, es súper natural todo. Bueno, ganamos ese concurso. Parte de ese dinero que se ganó el concurso fue para pagar su maternidad, porque, oh, sorpresa, ella en realidad estaba embarazada ya de su primer bebé. A los 19 años, ¿sí? Hay una foto bien interesante que fue la que me hizo tomar la decisión de que vinieran, es este beso, gran beso que se vieron una vez en la puerta de la entrada de la calle de Coahuila 206, allá en la colonia Roma. Me impactó, dije, wow, qué beso tan atemporal, a veces ese beso quiero que se lo den en Puebla. Y bueno, pues ese beso se convirtió también en los boletos del Palais de Tokio, y bueno, estas historias que uno de repente ve y las quieres como recrear, inmortalizar, llevarlas, y que resultan pues interesantes en varias lecturas, como el hecho de que yo a esta serie me le he dedicado tantos años, porque me ayudó a construir un imaginario alrededor de una mujer muy joven,
real, ¿no? Una mujer real que ahora tiene su segundo bebé, en búsqueda también de la felicidad y en búsqueda de ella misma, a través de la misma deconstrucción de ella misma, ¿no? Como de cantarse 1000 veces, resignificarse otras tantas a través de los recursos que ella tiene corporales, como el hecho del tatuaje, el color del pelo y la ropa que ella se pone, y que se vuelve ella de repente en una musa para muchas campañas, pero también se vuelve un role model a seguir por todas estas chicas que justamente quieren construir una imagen y tener una identidad. Entonces, bueno, eso representó para mí Andrea, que después se convierte en este proyecto que se llama The Wonderful Life of the Body in Atelier, que regreso a mis inicios, donde les conté que vengo, ¿no? De los Viewmasters. Entonces, ahora tengo esta serie en donde estos discos son tridimensionales y son 35 fotografías de la serie de Andrea que le llaman Body in Atelier. Entonces, es como ir cerrando ciertos círculos, pero a través de diferentes formatos y diferentes historias. People I Like es una serie que se llama Gente que me gusta, que fotografías un poco el polo opuesto de la comunidad latina que vive en Nueva York, ¿no? Divas, estrellas de rock, artistas, gente de la escena cultural. ¿Querías reivindicar quizá que el mundo latino es mucho más amplio de lo que se transmite normalmente? A ver, permítame, es que a las 11:30 tengo una junta. Bueno, te contaba que esta es una imagen, esta es una serie de transición, ¿no? Es una serie que realmente se inserta entre superhéroes y entre historias del paraíso. Porque fue cuando empecé esta fiesta que te digo que se llamaba Fresa Salvaje, en donde empecé a conocer a gente migrante como yo, con las mismas, digamos, como inquietudes que nos estábamos colando ¿no? Socialmente en la escena neoyorquina, y que hicimos nuestros propios códigos a través de la música y a través del performance, y que son todas estas personas que convivíamos como en las mismas movidas, y empecé a fotografiar como sus alter egos, pero desde un punto de vista bastante asexualizado, pero también sin una época fija, y con esta iluminación Rembrandt, bien de la pintura clásica danesa, ¿no? Que me interesaba también mucho lo pictórico, y también utilizar mi iluminación y mi estudio que tenía, esa residencia, de una forma distinta. Esta serie es quizás la que brinca el hecho del uso de la cámara análoga a empezar a coquetear con la cámara digital, y también incorporando personas no solamente de la escena de Nueva York, sino también de la escena de México, que se cruzaban mucho por este tema de las fiestas que estaban siendo la vanguardia artística en su momento, ¿no? Los principios de los 2000. Es una serie que además tiene mucho atrezo. ¿El atrezo lo eligen ellos, lo eliges tú? ¿Qué significa? ¿Perdón? Es una serie que tiene mucho atrezo. O sea, el fondo es el fondo uniforme, que de hecho es el mismo en todos los recursos. Lo que más varía realmente es el atrezo, los componentes que cada uno llevan y cómo van vestidos. ¿Esto lo elegías tú, lo eligen ellos? ¿Qué significa? Bueno, pues como te contaba, que a mí me interesaba sacar su alter ego, ¿no? O sea, ¿quiénes son ellos, que los construyen, y volverlos un poco estereotipados? O sea, cómo los veía yo, cómo se veían ellos. Por ejemplo, ella se moa, y la fotografía un poco como la de Milk Woman de Vermeer, ¿no? Y ella es un chico trans que
es muy importante en la escena porque es cantante, es performance artist, y entonces para mí era importante que ella tuviera esta figura como casi de culto, pero además como siempre me ha interesado mucho el tema de incorporar los bodegones y el vestuario, bueno, pues yo iba pues eligiendo qué elementos ponerle a cada quien con el vestuario propio de cada persona, no solamente como buscar ciertos otros elementos para estereotiparlos. Hay una parte de niña, ¿no? En ti, como juguetona, que quieres transmitir o que da la sensación que transmiten tus fotos como una forjadora de mundos fantásticos, inquieta, curiosa. ¿Cuánto se refleja en ti en tus fotos? Por ejemplo, me está viniendo, por ejemplo, Mago de Oz, la serie que además decías que en los dioramas lo tenías cuando eras pequeña. Pues el Mago de Oz más bien es una reinterpretación personal, ya que teniendo como recurso Andrea, ¿no? Y teniendo como recurso este lugar a donde me mudo otra vez a Puebla, en este espacio súper gentrificado, pero que tiene muchas áreas verdes y tiene todos estos espacios que muestra cascadas y así. Y entonces, tomando como punto de partida el espacio, pienso, bueno, pero es que estas zapatillas las encuentro en un espacio de segunda mano en Brooklyn, y cuando las veo digo, ojalá que sean las compré, dije, ojalá que le quepan a Andrea. Y cuando le cupieron a la perfección dije, ya, estaba, hagamos la serie. Aquí se nota que empiezas ya en Oz a dominar el Photoshop. Nos has dicho antes que se lo encargas a otra persona. ¿Qué tipo de trabajo usas? Me refiero a, ¿estás con él durante el proceso? ¿Le das indicaciones aparte? ¿Estás presente o cómo es? Luego también es muy interesante esta localización tan estupenda que conseguiste. También si nos puedes contar un poquillo sobre ella. ¿El qué, perdón? La localización. El espacio es aquí mismo donde vivo, es un lugar que antes era una reserva ecológica y empezaron a construir de una forma excesiva y crearon todo un complejo de casas y edificios, pero antes de que sucediera eso, muchas de mis fotografías de mi serie están tomadas como en este fraccionamiento, ¿no? Así se le llama. Entonces, bueno, pues tomé como punto de partida estos lugares, por ejemplo, que estamos viendo, esa torre, es una torre de Suapac, que es como la dependencia que administra el agua, que bueno, ahora ya desapareció, pero me parecía que era una torre que se veía demasiado descontextualizada para un lugar así como lleno de pasto y árboles. Y hablando del Photoshop, pues sí, yo tomo las fotos y todo el Photoshop es con postproducción, o sea, ya en la computadora. Y no todo tiene Photoshop, o sea, por ejemplo, en el caso de los zapatos, lo único que tiene Photoshop es el camino, que en realidad el camino es rojo, pues lo convertimos en amarillo, pero el resto de las imágenes, bueno, quizás lo único que tiene Photoshop es el hecho de poderle hacer un aro. Y aquí, bueno, pues sí, evidentemente la varita mágica, pero todo lo demás está ahí. O sea, bueno, aquí las manos quizás tienen este resplandor, pero toda la iluminación es con flashes portátiles. Entonces, bueno, por eso se ve como si el fondo fuera un poco photoshopeado, pero aquí en realidad es una perspectiva nada más de que yo me subí en una escalera y ella está en una escultura un poco más atrás, pero todo es muy poco el Photoshop, quizás es más que nada como las manos y el camino y así. Se ve que tampoco es una producción enorme de Photoshop. No. O sea, son retoques, lo que yo diría, le llamaría más un retoque, más no son Frankensteins, ¿no? O tampoco son
no tampoco traemos elementos de otros lados y los emplazamos, no, es más bien un trabajo de retoque. En tus últimos trabajos, en Generosity y en Ciclo, vuelves al activismo medioambiental, ¿no? Pero no ya haciendo fotografía, sino que lo utilizas como vehículo para acciones que estás haciendo en la calle. Para estas acciones utilizas materiales biodegradables para hablar del tema de la contaminación del poliestireno en el planeta. ¿Crees que el arte es un buen vehículo para despertar conciencias? ¿Cuál es la finalidad de estas acciones? Definitivamente, creo que lo dijiste muy bien. Creo que el arte es un gran vehículo para generar conciencia. Qué lástima que ahora estemos en esta situación de pandemia en donde no nos permite la sociabilidad y mucho menos pues artistas que nos interesa comprometer a la sociedad y a la comunidad en la construcción de procesos escultóricos o de procesos artísticos. Bueno, yo vi la gran necesidad de que este proyecto, pese a que fuera en espacio público y que fuera un tanto clandestino en un principio, pero que también de alguna forma se integrara. Al principio nada más era con asistentes y después incorporamos ya instituciones que incorporaban a su público o diferentes otros mecanismos para que la gente pudiera no solo involucrarse, pero entender el mensaje de una manera directa, ¿no? Y llegar a su casa y quizás endoctrinar de alguna forma a su familia, a sus amigos y cambiar estos hábitos. Claro que para cambiar los hábitos de consumir, o primero de consumir para dejar de producir este tipo de materiales, pues ahora lo veo tan lejano porque con esto de la pandemia que todo el mundo se volcó otra vez a los desechables y el miedo, ¿no?, al virus, a las bacterias, han hecho que, digamos, que muchos pasos que ya llevábamos avanzados en el tema de los residuos, la separación de los residuos y ya no de la codependencia que tenemos de los plásticos, ahora volvemos 10 pasos atrás, ¿no? Ahora creo que con la pandemia estamos siendo todavía más agresivos con el medio ambiente que nunca jamás, que pues no solamente se trata de empaques y de bolsas, ahora ya se trata de químicos, de limpieza y de desinfectar, para desinfectar las superficies. Entonces, bueno, a mí me parece que este proyecto, y se daban talleres, ¿no?, también como para que la audiencia pudiera también entender la química detrás de estos materiales que en realidad están hechos. Se escucha mucho el agua cuando... estos materiales que están hechos de papa o de aguacate o de plantas y que se biodegradan en el ambiente en muy poquitito tiempo, prácticamente pues van desapareciendo. Pero bueno, como les repito, es bien triste lo que yo veo que pasa. Digamos que ya llegábamos hasta ciertas legislaciones y ciertas implementaciones en algunos espacios justamente para dejar de depender de estos materiales o darles una segunda oportunidad como un segundo uso. Pues ahora con la pandemia la gente no está priorizando para nada esto, pese a que está directamente relacionado con nuestra salud, ¿no? No nos damos cuenta que nuestro ecosistema, nuestro planeta, realmente lo que está pasando con nosotros, con estos virus, es que lo hemos deteriorado a tal punto que, bueno, ya estamos de alguna manera viviendo las consecuencias de los cambios tanto climáticos, virales y que estamos nosotros mismos haciendo, ¿no? Este proyecto todavía ¿sigues desarrollándolo? ¿Lo has terminado? Mira, yo creo que estos son de estos proyectos que por ahora están parados por lo mismo que te estoy contando la naturaleza del proyecto. No puedo ahorita convocar a gente para que inserte los vasos y crea estas frases. O sea, en realidad el proyecto de alguna forma son sí el registro de las acciones, el registro de la pieza, pero pues el propósito es el generar acciones comunitarias. Entonces, bueno, pues en este momento me parece que no es viable, ¿no? Las instituciones con las cuales tenía pactado están pues también
siguiendo normas muy estrictas y pues tendrá que esperar. Y bueno, como te digo, es una lástima porque son de estos proyectos que yo pienso que son sumamente necesarios y valiosos porque pues el medio ambiente nos está gritando que ya basta, ¿no? Bueno, me gusta mucho el lema de Generosity, no dejar huella en nuestro paso por este mundo que no nos pertenece. Así es. Realmente es un lema muy bello y nos hace reflexionar sobre cómo está el planeta y cómo estamos nosotros en él, ¿no? Hay que dejar huellas, pero unas huellas que tengan que ver con legados positivos, pero en realidad las huellas que estamos dejando como humanidad es basura. Bueno, ¿y cómo te ves a corto plazo, en un futuro no muy lejano? ¿Seguirás con las fotografías? ¿Vas a formar una banda de rock and roll? Mira, en este momento yo estoy ensayando un par de canciones porque me voy a volver vocalista de punk rock. Mira. Quizás no, obviamente no va a ser así. Digo, en algún momento más en mis toqué un poco la batería y estaba muy cerca de la música por situaciones de una pareja anterior que es músico y así, pero en este momento lo que voy a hacer es continuar una serie que estoy trabajando sobre mujeres. Estoy también mudándome de país, me voy a Montreal. Estoy también trabajando mucho en la gestión cultural. Abrí un espacio en la ciudad de Puebla que duró 2 años y me cambio a Montreal porque, bueno, ahora siento que quiero impulsar mi carrera desde otra latitud. También quiero investigar más, quiero también seguir con la labor de la difusión de artistas jóvenes y bueno, quiero sacar un par de libros más sobre procesos creativos y bueno, ya iré viendo más o menos en qué va, pero es cambiar un poco la velocidad que llevo y estar un poco más en un espacio en donde pueda tener más contacto con poder gestionar en otros ámbitos, ¿no? Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo en tu carrera, en todo lo que vayas haciendo. Recordamos a todo el mundo que Dulce Pinzón va a estar en el Festival Ojos Rojos en Denia. Vas a estar en una calle que es la calle más céntrica de Denia, en unas estructuras que son muy grandes, entonces se va a ver potente la exposición de los superhéroes. Es una serie que realmente no tiene edad, porque aunque es una serie que ya tiene años, realmente todo sigue sucediendo hoy en día. Entonces, nos parece que puede funcionar súper bien dentro del festival, así que estamos encantados de tenerte, Dulce. Esperemos poder tenerte aquí en persona. Y igualmente, pues invitamos a todo el mundo a que venga al festival y que nos siga también en redes. Cuéntanos tú si quieres. Sí, bueno, esa es algo que estoy esperando, si puedo ir con ustedes y dar una plática y dar algún taller. Y bueno, pues disfrutar el festival me encantará después de todo este tiempo que no hemos podido viajar. Será un gran placer hacerlo. Muy bien, pues encantada de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias a todos por tu tiempo. Gracias, Mili. Gracias, Mike. Espero que mucha gente vea la entrevista y que la comparta. Y bueno, pues gracias a ustedes por su interés, su tiempo y por su paciencia. A ti.